Mis queridos, sean bienvenidos como cada miércoles a una nueva cápsula de información y de gestión de duelos. Mi nombre es Daniela Hidalgo y si están por acá por primera vez, los invito a quedarse hasta el final de este video donde, como les digo, pretendo darles información, herramientas y cada vez crecer en cultura de duelo, aprender a transitar estos procesos de los que ningún ser humano está exento, que es el de vivir pérdidas. Hoy específicamente quiero hablar con ustedes de el temor a olvidarnos de una persona que perdimos, de una persona que falleció y que este es un miedo recurrente del que además hablamos muy poco porque suele estar relacionado a la vergüenza, a la sensación de culpabilidad, porque de pronto estoy olvidándome de ciertas cosas, porque tengo siquiera la perspectiva o el temor de que se me puede olvidar esta persona, que de pronto de a poco puedo ir olvidándome del tono de su voz, de sus rasgos físicos, y de alguna manera comienzo a preocuparme, a angustiarme y a vivir en sufrimiento esta idea. Parto además por mencionar que esto solamente es una idea. El que seamos capaces o no de olvidarnos de alguien a quien perdimos es generalmente un pensamiento que llegó a nuestra mente y que de alguna forma me casé con ese pensamiento, como que lo convierto en algo, en una posibilidad y comienzo a temerle de forma anticipada. Y por tanto, comienzo a tener como pensamientos en bucle, como pensamientos intrusivos de la posibilidad de que a mí se me olvide esta persona a la que amo y a quien perdí. Entonces, con esta premisa, creo que hay un punto que es muy importante comenzar a entender y es en la medida en la que lo vivo desde la vergüenza y por tanto no lo hablo y por tanto no exploro en esa sensación o en ese temor o en ese pensamiento, al final lo que puedo hacer es generar como una especie de juego de ping-pong en mi propia mente y como no lo se lo planteo a nadie, como no lo hablo con nadie por temor o por vergüenza, entonces comienza a convertirse en una especie de monstruo que cada vez comienza a crecer más. Y esa preocupación termina jugando y siendo parte de lo que me hace sufrir en mi proceso de duelo. Y yo creo que cuando somos conscientes de nosotros mismos y tenemos una relación sana con nosotros, nos podemos dar cuenta que no nos merecemos esta realidad, que sumarle al dolor de mi pérdida el miedo de voy a olvidarme de ti, al final termina siendo como una especie de trampa en la que nosotros caemos, una trampa de la que únicamente podemos salir si así lo decidimos y si aceptamos que estoy teniendo esta preocupación. Así que, mis queridos, empecemos por aceptarlo. Si estás teniendo esta preocupación, acepta que la tienes. Plantéasela a alguien cercano, a tu terapeuta, a alguien con quien tengas la confianza de poder hablar de estas situaciones, porque de esa manera tu cerebro va a descansar, ya no va a rumiar tanto ante esa posibilidad, porque es una idea que es un pensamiento del que vas a hablar, en el cual vas a explorar y que eventualmente puede que llegues a la conclusión de que es muy improbable que se te olvide, que de alguna forma pierdas el recuerdo de una persona a la que amas y que siempre amarás, no mientras esa persona esté viva, sino mientras tú estés vivo. Ahora bien, una de las estrategias que solemos utilizar para evitar olvidarnos de alguien es dejar todo exactamente como está. De alguna forma, dejar su habitación tal cual, dejar todas sus cosas en el lugar donde las dejó, no mover nada de la cocina. Recuerdo a una persona que estaba trabajando conmigo en la partida física de su mamá y que me decía que, por ejemplo, cambiar de lugar donde había dejado su delantal, el delantal con el que cocinaba, con el que hacía los oficios de la casa, le parecía que era una idea que casi que lo escandalizaba, porque de alguna forma llegar a la cocina y encontrar el delantal donde lo solía tener, le generaba una especie de sensación de alivio, de, bueno, no te voy a olvidar porque te tengo presente en la casa. Y eso tiene, digamos, como todo en un proceso de duelo, puede tener dos caras esa misma moneda, porque podemos cometer de pronto el error, ustedes saben que a mí no me gusta hablar de errores o de cosas malas, pero podemos cometer o acudir a una estrategia poco constructiva que es dejar todo absolutamente como está. Ahí el riesgo que corremos es que podemos estar utilizando esto como una estrategia de evasión. No voy a conectar completamente con el dolor porque en la medida en la que todo esté exactamente igual,
Entonces yo siento o de alguna manera como que me engaño y evado la realidad, que es que ya no estás, que es que falleció la persona a la que quiero. Entonces, al establecer esto como una estrategia de evasión, no puedo conectar directamente con el dolor y por tanto no voy a poder trascenderlo, porque algo que no gestiono, algo que no reconozco, no lo atiendo y por tanto se queda ahí, rumiando. Entonces, esta puede ser una estrategia que más bien me juegue en contra. La otra cara de esa moneda, de pronto puede ser que quiero básicamente olvidarme de todo, guardar todas sus cosas o botarlas o no permitir que nada, ni siquiera que se hable de esa persona. Y esa tampoco es la estrategia más asertiva, digamos. No, no es la herramienta o no es la estrategia que más me construye y que más me ayuda a avanzar en mi proceso de duelo. Pero en todo caso, volviendo un poco al tema de olvidarnos, justamente el dejar todas las cosas exactamente como están, al final es una manera de alguna forma engañarnos y pensar que no voy a poder olvidarme de ti porque si todo está exactamente como lo dejaste, entonces de alguna manera siempre voy a estar en contacto. Y acá es importante entender que no podemos olvidarnos de alguien a quien hemos amado, que no necesitamos que todo esté exactamente como lo dejó. Podemos sí, de pronto, quedarnos con algunas cosas que nos ayuden a conectar emocionalmente. Esto es perfecto, esto hace parte de un proceso sano de elaboración de duelo, que de pronto en algún momento, cuando te sientas listo, no tienes por qué correr y hacerlo el mismo día de su partida física. Puedes esperar un poco más, puedes gestionar algunas otras emociones, puedes ir poco a poco transitando de pronto la negación que podemos sentir al inicio del proceso y luego, con más calma, con más serenidad, sentarte a evaluar cuáles son las cosas que quieres conservar porque te generan una sensación emocional que es placentera, porque te permiten de alguna manera sentir conexión con la persona que perdiste, cuáles puedes, por ejemplo, donar, cuáles vas a poder regalar, cuáles definitivamente pues no hace sentido tener y podrías deshacerte de ellas, como un pote de crema que ya no tiene nada. Entonces, este es un ejercicio y digamos, un elemento a trabajar en tu proceso de duelo que no tiene que ser inmediato, pero que sí puedes tener presente que más adelante podrás tomar la decisión de cuáles o qué cosas preservar, con cuáles cosas quedarte, porque existe una conexión emocional. Hay gente que se queda con ropa, por ejemplo. Esta es una experiencia muy mía. Cuando mi abuela falleció, bueno, en realidad yo tengo ropa de mucha gente a la que he perdido, porque justamente pues he perdido muchas personas a las que he amado y sigo amando, y me he podido quedar con elementos de ellos que me hacen conectar. Entonces, tengo ropa de mi abuela, tengo carteras hechas por mi abuela, y cada vez que que utilizo, porque además la uso, es ropa que utilizo, me siento muy cercana, me permite sentirme muy orgullosa de ella. Ahora mismo estoy pensando en mi abuela porque era una mujer artesana que hacía cosas con sus manos, que hacía carteras de cuero. Entonces, el quedarme con ciertas cosas cuando las utilizo me hace conectar con ella, me hace recordar el orgullo que siento, me estoy conmoviendo un poco, el orgullo que siento de ser nieta de quien soy. Entonces, ahí hay una forma de conectarme con ella, de definitivamente no voy a poder olvidarme jamás de ella, pero no necesito dejar y que tener todo exactamente como lo dejó. Por otro lado, y utilizando ese mismo ejemplo de mi abuela, yo no necesito sus cosas para poder recordarla. Es un elemento que me ayuda, es un elemento que potencia ciertos recuerdos, ciertas vivencias, pero en este minuto, ahora que hablo de ella, yo no necesito que ella esté para recordar el tono de su voz, para recordar lo que ella me hacía sentir, para recordar, por supuesto, su aspecto físico, porque pues evidentemente fue mi abuela, toda mi vida la tuve o hasta muy adulta. Pero, por ejemplo, acá hay un elemento que sí quiero rescatar. Cuando de pronto hemos tenido la pérdida de un bebé y que no hemos tenido el suficiente tiempo para compartir con él en términos físicos, sí podemos tener el temor de olvidarnos de su aspecto, de olvidarnos de su cara, de su olor, porque no lo tuvimos tantísimo tiempo. Y yo aquí quiero también dejarles una experiencia personal. Yo hace muchos años, y les digo, pudo haber sido cerca de 15 años atrás, vi a un bebé.
a un bebé que había fallecido, que no quiero entrar en los detalles de dónde, ni por qué, ni no era no era un bebé mío, pero tuve la experiencia de poder estar, de verla, porque era una bebita, y que falleció 3 días después de haber nacido. Y yo todavía, hoy por hoy, me acuerdo de su cara. Soy capaz de recordar los rasgos de su carita, cosas que a mí me generaron como una admiración cuando la vi, como la cantidad de cabello que tenía, el color de su pelito negrito y la cantidad, la cantidad de cabello con el que nació, de pelito con el que nació. Y aunque no es un recuerdo que yo visite con tantísima frecuencia, pero sí que lo tengo ahí y ahora que se les estoy contando esto, llegó a mi mente y fíjense, ha pasado 15 años y esta persona, esta bebé no era mía. Por tanto, aunque había una sensación y una conexión afectiva, evidentemente, no era mi hija. Entonces, me atrevo a pensar que si yo tengo todavía este recuerdo, alguien con un vínculo afectivo mucho más cercano lo va a mantener. Y algo que va más allá de la parte física, del olor o del sonido, del llanto o de la voz de una persona, nunca vamos a poder olvidarnos de cómo alguien nos hizo sentir. Por tanto, ese temor a olvidarnos en realidad es solamente una idea. Creo que es poco probable olvidarnos de una persona a la que amamos y que nos amó. Aquí también voy a dejar una tercera anécdota para darles como diferentes elementos o diferentes lazos afectivos. Mi mamá falleció, esto también se los he contado varias veces, hace muchísimos años. Yo tengo que de verdad revisar hace cuánto tiempo porque han sido muchos los años desde que mi mamá falleció. Y todavía, claro, yo tengo fotos de mi mamá, tengo olores que me recuerdan mucho a ella, también lo he hablado mucho, pero a mí no se me olvida el cómo me hizo sentir mi mamá. Em, Quiero además mencionar que mi mamá tuvo una ACV, un accidente cerebrovascular, cuando yo tenía apenas 6 años. Y, por ejemplo, a partir de ese momento ella siguió con vida durante muchos años más, pero con inmovilidad, su voz cambió porque tenía parálisis facial. Entonces, hay rasgos de ella que yo no tengo tan nítidos en mi mundo adulto, pero hay sensaciones que a mí no se me olvidan y yo tenía 6 años cuando ella estaba, cuando tenía salud, digamos, ¿no? Cuando no estaba, cuando no estaba enferma. Y yo todavía hoy por hoy puedo recordar cosas que viví, sensaciones que tenía, experiencias de niña y de vuelta. Esto... Ya yo tengo 37 años, entonces estamos hablando de un montón de años atrás y yo sigo teniendo muy vívido estos recuerdos y no tengo que visitarlos todo el tiempo. Yo no necesito recordar ese momento todos los días, pero cada vez que yo necesito o cada vez que algo pasa, yo soy capaz de concatenar y de traer a mi memoria, de traer a mi presente, de traer al ahora recuerdos absolutamente nítidos de mi mamá. Ahora, hay otro elemento que también es importante y que hoy por hoy la tecnología pone a nuestro servicio, y es que podemos tener guardados audios de la persona que falleció, fotografías, videos. Hay muchas cosas que nos pueden acercar a esa persona y que podemos acudir a ellos cada vez que lo necesites. Pero me permito casi asegurarles que no es necesario. Y de hecho les propongo que hagan un ejercicio. Si ustedes tienen el audio de una persona que falleció y tienen el temor de olvidarlo, permítanse el experimento de dejar de escuchar o de no conectar o de no buscar un audio ni una fotografía de esa persona por una semana. No me crean, hagan este ejercicio y en una semana más, sin fotos, sin audios, sin videos, sin olores que les recuerde específicamente a esa persona, hagan el ejercicio de: me acuerdo de esa persona, me acuerdo de su voz, me acuerdo de su olor, me acuerdo de su cara, me acuerdo de cómo me hacía sentir. Y yo sé que ustedes me podrían decir: Dani, una semana es muy poco tiempo. Bueno, les doblo la apuesta. Esperen un mes y sin tener contacto con esto que les recuerda a la persona. Yo me atrevería a asegurarles que van a poder recordar de manera nítida, que van a poder traer a su memoria de manera precisa, de manera absolutamente clara cualquier recuerdo que ustedes tengan y la presencia de esa persona. Y voy a reiterar, podemos olvidarnos de
la parte física, podemos olvidarnos de cómo era el sonido de su voz, pero nunca vas a poder olvidarte de cómo te hacía sentir esa persona. Y ese vínculo emocional es mucho más importante que el resto de los rasgos. Y aún así, es muy poco probable que te olvides de esa persona. Ahora, queridos, un último punto que me parece fundamental mencionar. Muchas veces tenemos la creencia, a veces inconsciente, así que exploren en esto detenidamente a ver si les hace sentido. Podemos pensar que si yo dejo de sentir dolor por su pérdida, me voy a olvidar de esa persona, porque tenemos la tendencia a creer que dolor y memoria van de la mano y que si yo te quiero recordar, debo estar en el dolor constantemente. Acá no importa el tiempo que haya tenido de vida esa persona. Podemos estar hablando de una abuelita que falleció a los casi 90 años y que con quien vivimos durante toda nuestra vida, o podemos estar hablando de un bebé que de pronto falleció o que nació sin vida. Estoy yéndome a dos extremos muy dolorosos, pero lo que quiero es establecer la diferencia de tiempo, de posibilidad de haber conectado con ese ser. En cualquiera de estos dos escenarios, lo más importante que estas personas hicieron no fue morir, fue vivir el tiempo que lo hayan hecho, fue enseñarnos cosas, enseñarnos a amarlos, enseñarnos a valorarlos, a respetarlos, nos enseñaron a ser amados, nos dieron contención, nos dieron cariño. Por tanto, aunque a veces, sobre todo al principio o cuando no hemos trabajado en nuestro proceso de duelo, podemos sentir que todo está nublado por el dolor, lo más importante que hizo esa persona a la que perdiste no fue morir, fue vivir el tiempo que haya sido. Por lo que el que tú te quedes en el dolor no va a ser la única forma de conectar con esa persona. De hecho, estás conectando con su pérdida, no con lo que sí tuviste. Y esto debes aceptarlo. El tiempo que debas estar o que necesites o que requieras para salir del dolor es perfecto, es válido. Cada persona y cada ser humano va a su propio ritmo, pero no es un lugar para quedarse. Yo siempre les explico que el duelo es un camino que vamos a transitar, no es un destino. El destino es el amor. Lo que nos está esperando después del dolor es el amor, la gratitud, la generosidad, la capacidad de empatizar, el relacionarnos con aquello que perdimos. Y cuando confío en que no me voy a poder olvidar porque no voy a poder hacerlo, por más que quiera, no voy a poder hacerlo, entonces podemos gestionar ese miedo desde otro lugar para trascenderlo. Y acá voy a terminar con un primer punto. Mm, Intenten sustituir la vergüenza que les puede dar este miedo por aceptación. Acepto que tengo miedo de olvidarme de la persona a la que perdí. Exploren en esa sensación. ¿Qué les hace pensar eso? ¿Qué pruebas tienen de que efectivamente pueden olvidarse de la persona? ¿Qué les hace sentir esa idea? ¿Qué sensaciones corporales experimentan cuando piensan en la posibilidad de olvidarse de la persona a la que perdieron? Es un poco explorar. Es más, creo que cuando hacemos ese trabajo, cuando nos adentramos, cuando nos sumergimos de lleno en ese temor, vamos a encontrar probablemente la respuesta y la certeza de que no va a ser posible olvidarnos de aquello a lo que perdimos, de esta persona, de este ser al que perdimos. Aquí también voy a incluir a nuestras mascotas, que son seres no especiales, seres extraordinarios que acompañan nuestra vida, que nos enseñan del amor, que son grandes maestros. Entonces, creo que este capítulo va a ser bueno que lo vuelvan a escuchar. Me voy a permitir darles esta sugerencia porque acá hay pequeños elementos que quiero dejar y que quiero instaurar en ustedes como una nueva creencia. Hagan un trabajo de introspección para poder entender de dónde viene este temor, de dónde viene esta idea. ¿Qué la está detonando? ¿Qué hay detrás? Pero recuerden que ese solamente es un pensamiento y un pensamiento es solamente una propuesta que podemos observar, cambiar el foco de nuestra atención o debatirlo. ¿Esto es verdad? ¿Esto realmente podría ser posible? ¿Qué me hace pensarlo? ¿Tengo pruebas de que esto es así?
conozco a alguien o tengo yo alguna vivencia que me pueda refutar esa realidad, porque de pronto tengo miedo ahora porque acabo de perder a un hijo, pero de pronto hace 20 años perdí a mi abuela y todavía me acuerdo de ella. Entonces ahí van a poder contrastar si es que este temor realmente tiene alguna base o no. Y si la tiene, aprender a gestionarla. Si en este punto se sienten como que el juego está trancado, como que no logran avanzar, como que no logran salir de este temor, puede ser un buen momento para buscar ayuda especializada, ayuda terapéutica para poder acompañarlos en este proceso. Por supuesto, tengo las puertas de mi trabajo terapéutico para ustedes abiertas de par en par. Recuerden que pueden agendar sesiones conmigo individuales de 90 minutos cada sesión. Abajo les estoy dejando el enlace y el WhatsApp directo para que se puedan poner en contacto conmigo y que podamos conversar antes de que tomen cualquier decisión. Y recuerden que pueden hacer parte de mi comunidad por $15 al mes, una comunidad que cada día crece y de la que me siento profundamente honrada, que cada vez me ilusiona más y me hace querer convertirme cada vez en una persona con más herramientas para poder crear un camino para ustedes, un camino que ustedes solitos van a necesitar transitar. Por tanto, el mérito es de ustedes, pero es un camino que ya yo les voy a ir alumbrando, un camino que van a recorrer, que el camino y el caminado lo tienen que dar ustedes, pero que van a estar siempre con contención, con la capacidad y con la sensación de que están con herramientas y con mis manos siempre a su lado para poder sujetarlos cuando se estén cayendo. Abajo también les estoy dejando el link para que puedan ingresar. Recuerden que tienen 7 días de prueba para ver el contenido, ver cómo funciona, ver si es el lugar que están, que la expectativa de pronto de lo que están buscando, y ya quedarse después de los 7 días de prueba. Así que, mis queridos, ahora sí, si llegaron hasta este minuto del video, pues entonces la invitación es a que se suscriban al canal, a que activen las notificaciones, que me sigan por redes, y que compartan este contenido para que cada vez seamos más personas teniendo cultura de duelo. Nos vemos muy pronto, les mando un abrazo.